Dentro del amplio mundo del sistema financiero, económico, mercados bursátiles y demás entornos financieros, nos encontramos con una amplia gama de herramientas, administradores e intermediarios, siendo muy conocidos, destacados e indispensables para la existencia y buen funcionamiento de cualquier sistema financiero. Siendo así, nos encontramos con los instrumentos de deuda de un país, tema que les estaré desglosando en el siguiente bloque como asignación especial de la Cátedra Finanzas Internacionales del posgrado en Ciencias Administrativas Mención Finanzas de la Universidad de Oriente, bajo las instrucciones del profesor Rafael González y quien les habla, la licenciada Bárbara Toro. Todos hemos escuchado hablar acerca de los instrumentos de deuda. De hecho, es muy probable que hayamos ya invertido en uno, a través de un banco. En efecto, los pagarés, sedes e inversiones líquidas que nos ofrecen son en realidad instrumentos de deuda. Los más conocidos, los bonos, pagarés, obligaciones, hipotecas y CETES, incluso este último, en fondo es un instrumento de deuda. Este tipo de instrumentos permiten que los diferentes agentes de mercado transfieran la titularidad de estas obligaciones de deudas de una parte a la otra. En definitiva, son productos financieros que se conforman en un contrato de financiación. También pueden tratarse como títulos de deuda de corto a largo plazo, por ejemplo, los bonos o obligaciones, como lo dije anteriormente, que confieren la titularidad de derechos de crédito. Pueden emitirse por empresas, bancos o autoridades públicas como el gobierno central o municipios. En sí, permiten a la parte que la emite recaudar fondos, es decir, conseguir financiación. En este sentido, los instrumentos de deuda se cotizan en el mercado y su valor puede cambiar dependiendo de las tasas de interés que imperen en ese momento. De hecho, esa es la razón por la cual no son instrumentos de renta fija y su valor puede cambiar todos los días. Podemos hablar de dos grupos de instrumentos de deuda, uno por su duración y otro por su organización. Por su duración encontramos instrumentos de deuda a largo plazo y instrumentos de deuda a corto plazo. Los de largo plazo se refieren a las finanzas personales, los más comunes, que son las hipotecas o el préstamo para pagar un vehículo. Para las empresas, este tipo de instrumento de deuda viene en forma de deuda corporativa, utilizada para financiar, por ejemplo, el crecimiento y la expansión de una empresa y que se refleja en el balance de cuentas de la misma. Por otro lado, tenemos los que son a corto plazo. Desde una perspectiva financiera personal, los instrumentos de deuda a corto plazo incluyen, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los préstamos personales o la financiación para poder adquirir un bien o un servicio, cuyo reembolso deba hacerse en menos de 12 meses. Por otro lado, tenemos los instrumentos que vienen incluidos por organización, que son gubernamentales, bancarios y privados. Los gubernamentales se clasifican, por ejemplo, los CETES, bonos o UDI bonos, como anteriormente lo mencioné. Los bancarios, como los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, los certificados de depósitos, sedes, etc. Y los privados, como las obligaciones en sus distintas modalidades, papel comercial, eurobonos, etc. Ahora hablemos de las ventajas y de los riesgos. Dentro de sus posibles ventajas tenemos la estabilidad. Casi siempre las inversiones en instrumentos de deuda son menos volátiles que las acciones, por lo que se consideran una inversión conservadora. Negociabilidad. Los instrumentos de deuda se negocian en un mercado de capitales organizado o de forma extrabursátil entre dos casas comerciales. Si se consigue encontrar una contraparte, pueden comprarse o venderse antes de la fecha de vencimiento. Y por último, gozan de rendimiento constante, que son típicos de los instrumentos de deuda. Los bonos o obligaciones con cupón pagan cupones a diferencia de los dividendos de acciones de forma continua e intervalos regulares. Dentro de los riesgos nos dicen que es importante acostumbrarse a que todo tiene un riesgo, incluso los instrumentos que pensamos que son de renta fija. Los riesgos generalmente asociados al invertir en instrumentos de deuda son dos: riesgos de crédito y riesgo de tasa de interés. El primero nos dice que se refieren a la posibilidad de incumplimiento de pago del emisor. Cuando prestamos nuestro dinero a alguien, siempre corremos el riesgo de que no nos los devuelvan.
Por lo general, el riesgo de crédito se puede conocer de antemano, ya que todas las emisiones de deuda están calificadas por entidades independientes. Los que tienen calificaciones más bajas pagan por lo general tasas de interés ligeramente más altas, dado que el riesgo es mayor. Riesgo de tasas de interés nos explica que no está de más de recordar que los instrumentos de deuda se pueden comprar y vender en el mercado secundario. Es decir, si uno adquiere un bono a 20 años, no tenemos que esperarnos todo el plazo para ver el beneficio o para disponer de nuestro dinero. Podemos venderlo antes. El precio al que lo podremos vender dependerá de la oferta y la demanda del título. Si hablamos de los instrumentos de deuda de un país, en este caso de Venezuela, podemos mencionar la emisión de los bonos públicos, la cual encontramos una amplia gama, de los cuales podemos mencionar los más importantes. Los bonos globales, que fueron emitidos por primera vez en 1997, fue el primer título venezolano con vencimiento a 30 años. Los bonos soberanos, que en noviembre de 2003 se anunció la emisión de bonos soberanos denominados en dólares y pagados en bolívares al tipo de cambio oficial, con cupones semestrales con tasa variable entre 6.8% y 1.8%. El monto de esta emisión fue de $1.000 millones con vencimiento al 1 de diciembre de 2018. Tenemos las letras del Tesoro, título de deuda a corto plazo emitido por el gobierno central. Su vencimiento suele ser de 3, 6 o 12 meses. Estos títulos, junto con la deuda pública nacional, son los más comunes y de mayor frecuencia y volumen de emisión. Tenemos los bonos del Sur, que en noviembre de 2006 se anunciaron la emisión conjunta de papeles entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, por un monto total de $1.000 millones. Estos son conocidos como bonos del Sur. Se tratan de 3 instrumentos financieros en un solo título. Tenemos los bonos de la deuda pública nacional. Son instrumentos emitidos por el Estado venezolano para atender sus compromisos de pago e inversión en el sector público. Los bonos de PDVSA. El 22 de marzo de 2007, PDVSA convocó a la oferta pública de bonos internacionales denominados dólares por un monto total de $1.000 millones. Estos se ofrecen de forma conjunta con vencimiento de 10, 20 y 30 años y pueden ser negociados por separado luego de su liquidación, 12 de abril de 2007. Los eurobonos. Bono global en euros. Se emitió por un monto total de $1.000 millones con vencimiento en el 2015 y sus cupones anuales al 7%. Los B-bonos. La emisión número 511 de bonos de la deuda pública nacional es conocida como B-bonos, para pagar una deuda contraída con los profesores universitarios. Los bonos Brady. La República de Venezuela, en el marco del Plan de Reestructuración de 1990, llamado también Plan Brady, asumió una serie de compromisos con garantía en las denominaciones obligaciones petroleras. Estos bonos fueron conocidos como bonos Brady y en su momento permitieron superar la gravísima crisis económica de ese entonces. Y por último tenemos los bonos cero cupón. Estos eran títulos que prometen pagar una cantidad única a su vencimiento, no pagando intereses durante su plazo de emisión. Fueron muy populares en una época, pero actualmente son instrumentos en desuso. En definitiva, los instrumentos de deuda representan un instrumento de bajo riesgo con atractivos rendimientos y liquidez, que además captan recursos adicionales para financiar instrumentos de mercado de dinero y de capitales. También contribuyen en gran medida al desarrollo y estabilidad, no solamente del país, sino a nivel mundial.